Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de una pequeña reflexión en torno a la pintura en México, sobre todo en torno a la pintura contemporánea. Quiero agradecer al Instituto Veracruzano de Cultura y al Centro Cultural Casa Principal por las facilidades para la realización de este video. Mi nombre es Graciela Patrón, soy artista visual, tengo una maestría en estudios visuales y un doctorado en arte y cultura. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre el panorama pictórico contemporáneo, sobre todo en México. Sin más por el momento, les agradezco. Bienvenidos. La pintura es el proceso de elaboración de imágenes que se plasman en una superficie. Para ello, la humanidad ha creado y desarrollado diferentes técnicas que va adaptando a sus necesidades. Así, desde el uso inicial de tierras y polvos, los primeros extractos provenientes de plantas o animales, las resinas y aceites de árboles o bien los compuestos y derivados de pigmentos naturales sometidos a procesos químicos, las técnicas se han diversificado, dando lugar a múltiples maneras de crear y plasmar formas y figuras, comenzando con las pinturas rupestres, cuyos trazos se realizaron con piedras molidas, sangre o carbón mezclados con resina vegetal o grasa animal, o la acuarela, hecha con pigmentos pulverizados y disueltos en agua, a los que se añaden aglutinantes tales como la goma arábiga, o carbón en molido muy fino u hollín de materias resinosas tales como algunos tipos de madera, una técnica utilizada por distintas culturas alrededor del mundo. Otra de las técnicas de mayor antigüedad es la pintura al temple, creada a partir de pigmentos que utilizan un medio para hacer más densos los colores, que puede ser huevo, goma o resina, y fue utilizada sobre muros y posteriormente en madera para hacer retablos, desde la India, Egipto y el Imperio Grecorromano hasta la Edad Media. Hacia fines del medievo, la pintura al óleo hace su aparición, resultado de la mezcla de pigmentos con aceites provenientes de árboles o semillas. Surgió en el Medio Oriente y fue adoptada en Europa por los artistas del Renacimiento. Es una técnica que se utiliza hasta la actualidad. A estas técnicas clásicas se suman otras de invención más reciente, tales como el acrílico, creado a principios del siglo XX con la adición de resinas sintéticas a los pigmentos, lo cual permite un secado de gran rapidez y su aplicación en superficies variadas, que comprenden desde las tradicionales madera y tela hasta el vidrio y los muros de concreto. Los soportes también se han transformado, desde las superficies que ofrecían los entornos naturales a los primeros soportes ya creados por el hombre, como las tablas de arcilla, el pergamino, papiro, tablas de madera, el papel y algunas telas. Y a ellos se suman otros más actuales como las superficies de concreto, el MDF, la tabla roca o el vidrio. Por medio de las técnicas, soportes y modos de representación de las diversas sociedades alrededor del mundo, es posible conocer la manera en que vivieron, su vestimenta, su entorno, así como las maneras en que entienden lo sobrenatural y las religiones que surgen a raíz de ello. En este sentido, puede hablarse de la pintura como una narración de la historia de la humanidad que se lee a través de las imágenes. Sin embargo, la concepción de la pintura como manifestación artística no surgió sino hasta el Renacimiento, cuando el mundo occidental retomó el pensamiento grecorromano, organizando los métodos de expresión y catalizadores de la experiencia estética en 6 grupos o categorías, dentro de los cuales se encuentra la creación de imágenes por medio de la pintura. Así, la pintura entendida como arte deja de ser un medio a través del cual se plasman formas y figuras y se transforma en un discurso, es decir, un proceso de investigación y reflexión que desemboca en la creación de una obra única e irrepetible y que refleja tanto la mirada de su autor sobre sí mismo como del mundo que le rodea. La pintura es más que la mera creación de figuras, más que el uso de luces y sombras, más que la estructura de la composición y que los experimentos con el color. Es un espacio que permite la construcción y afirmación de la subjetividad, que guarda relatos de la memoria colectiva, que ofrece nuevas maneras de ver e interactuar con el mundo.
En México, la pintura es una manifestación plástica de importancia, pues aun con la experimentación de los creadores en vertientes tales como la instalación y los medios audiovisuales, se sigue produciendo y encuentra maneras de circulación en el mercado, espacios de difusión en galerías, inserción en colecciones de museos, así como promoción en bienales que ofrecen atractivos premios de adquisición. Sin embargo, la pintura en México ya se trabajaba desde las civilizaciones prehispánicas, que desarrollaron sus propias formas, crearon una viva paleta de colores, además de una escritura pictográfica e ideográfica, donde integraron imágenes y signos para representar palabras, números y conceptos. Sin embargo, con la fundación de la Nueva España, los modos de representación originarios sufrieron profundas transformaciones que responden a los cambios de mirada y de concepción del mundo impuestos por el pensamiento occidental. Una vez asentado el dominio español, surgió el arte virreinal, que plasmaba imágenes utilizando las técnicas de Europa, sus reglas de creación plástica y sus cánones de belleza. Esta manera de creación se extendió hasta finales del siglo XIX, cuando se empezaron a añadir piezas de tipo costumbrista, características de la vida en México, tradiciones, así como aspectos de la vida cotidiana, todo bajo la influencia de los movimientos del romanticismo y posterior realismo que ya recorrían Europa. Con todo, el nacimiento de una verdadera escuela de pintura mexicana apareció en la época posterior a la Revolución, cuando el gobierno de la República comenzó a formular su proyecto de nación y para ello propuso llevar la pintura hacia los espacios públicos, donde el grueso de la población pudiera disfrutar de ella. Para lograr este objetivo, se encargó a los artistas la creación de obras de intención didáctica y con franca tendencia política de izquierda, a través de las cuales se apoyaba al sistema de gobierno y se narraba la historia del país, poniendo especial énfasis en la herencia prehispánica, en las figuras indígenas, en la fuerza trabajadora del campo y en los obreros de las fábricas. A su vez, estas piezas se nutren de los modos de representación que provenían de las vanguardias artísticas europeas, dando lugar a un movimiento muy particular donde se fusionaron los paradigmas del arte occidental con los motivos e imaginario mexicanos. No obstante, posterior al auge de la pintura nacionalista, hubo un grupo de ruptura, que se alejó de sus normas y temáticas y comenzó a explorar nuevos territorios, cuando el abstracto de la segunda mitad del siglo XX llegó a México en la década de 1960. El abstracto expande las posibilidades de experimentación con manchas, líneas y texturas que sintetizaron las formas hasta desprenderse de ellas, y entonces las piezas evocan sensaciones en lugar de referir a objetos reconocibles, abriendo otros caminos a la pintura en el país. Con ello, permitió desechar los clichés nacionalistas y ofreció a los creadores una ruta de escape a los cánones de la Escuela Mexicana de Pintura, los cuales se habían desgastado y resultaban repetitivos, además de representar ideales ya no correspondientes a la realidad que atravesaba México, sumido cada vez más en una espiral de corrupción política y violencia por parte de las fuerzas oficiales. En consecuencia a la irrupción del abstracto, la narrativa pictórica mexicana se transformó y sus objetos dejaron de ser cercanos o comprensibles para la mayoría del público, lo cual disolvió la intención post-revolución de un arte para el pueblo y lo volvió una actividad elitista, comprendida por unos cuantos, concepción y separación que permanece hasta nuestros días. Durante la década de 1980 y como respuesta al abstracto, la pintura figurativa resurgió en un movimiento llamado neomexicanismo. Teresa del Conde publicó en 1987 un artículo que se tituló Nuevos Mexicanismos, a partir del cual se acuñó este término, para referir a los artistas que se inclinaban por elementos retomados de la cultura popular, el folclore e incluso símbolos patrios. Sin embargo, sus piezas escaparon al enfoque nacionalista y de claro apoyo al sistema de gobierno que practicaban sus predecesores muralistas. En su lugar, utilizaron estos recursos para hacer crítica social,
crear un nuevo retrato del México que se inclinaba hacia el capitalismo, la política de agresión y de tinte neoliberal, antes que ensalzar el nacionalismo y la identidad mexicanas. Aunque el movimiento del neomexicanismo se disolvió en los 90, abrió el camino a nuevas formas de expresión de las jóvenes generaciones de creadores, y sus motivos y recursos siguen siendo un referente en la pintura contemporánea. Posterior a la explosión del neomexicanismo, en la última década del siglo XX, la pintura mexicana se transforma nuevamente, cuando deja de seguir una corriente predominante y expande su campo de creación para explorar tendencias y discursos que incluyeron la figuración, el abstracto, la recuperación de símbolos mexicanos, la exploración de lo femenino, la vida urbana, entre otros motivos. Con ello, se entró en un periodo convulso, que ya anunciaba el fin de los grandes relatos y la muerte del arte que propondría la posmodernidad. Así, en la entrada del siglo XXI se identificó un nuevo capítulo, no solo en la historia del arte, sino de la humanidad. Llegaba la posmodernidad y trajo consigo la ruptura con los paradigmas que habían regido al pensamiento occidental desde hacía siglos y a los modos de producción surgidos durante la Revolución Industrial. Esto se manifestó en una serie de finales que comprenden la manera en que el hombre percibe y aprehende el mundo. Se anunciaron la muerte del arte y la ciencia, el fin de los grandes relatos y la puesta a prueba de las verdades únicas. En México, el posmoderno fue visto inicialmente con recelo, ya que postulaba el fin del arte y abría las fronteras que previamente habían separado técnicas y disciplinas. En especial, encontró enemigos en ciertos sectores de la crítica que solo sabían dialogar con las piezas creadas durante el periodo de la modernidad y que carecían de las herramientas necesarias para el intercambio con las nuevas maneras de hacer arte. Asimismo, hay autores que predicaron la imposibilidad de un movimiento posmoderno en el arte mexicano, dado que el país no había aún llegado a la modernidad, entendida como el mecanismo económico que rige la vida en Europa y Norteamérica con la llegada de las grandes industrias, y por lo tanto no podría situarse en la etapa posterior a ella. Otros afirman que ya nos encontramos en el periodo de la transvanguardia, que supone la superación final del posmodernismo y de las corrientes o movimientos de gran alcance en la producción plástica, y permite la transición de un mismo artista entre un estilo y otro y de una técnica a otra. Los artistas se inclinan a explorar los límites de la obra, que se desborda hacia los espacios exteriores del cuadro, invade las paredes de las galerías y centros de exposición, conjunta la pintura con otros objetos para crear un discurso que resulta de su interacción, hace filmaciones de la pintura o de cuadros para producir una narrativa nueva. Sin embargo, no se trata de integrar el arte y la vida, como intentaron corrientes artísticas del pasado, pues los artistas han comprendido que su obra no transforma a la sociedad en un nivel colectivo, sino que su impacto es limitado, aunque sí puede funcionar como una voz de denuncia, crítica y como testimonio de un tiempo y lugar, es decir, como un objeto de la memoria social. El quehacer pictórico nacional incluye el simbolismo figurativo, abstracto, expresionismo, así como obras que realizan ejercicios de apropiación donde retoman elementos de otras ya construidas y reconocibles, figuras públicas, cartografías, elementos de la vida en las grandes ciudades, del cómic, el arte del tatuaje, el arte del lejano oriente, la iconografía cristiana, la herencia prehispánica o los símbolos patrios. El lenguaje de la pintura en el país hoy día deja claro que no puede hablarse de una escuela de pintura mexicana contemporánea, dado que los estilos y medios utilizados por los artistas son muy amplios. Lo mismo sucede con las temáticas, que comprenden tanto la exploración de la subjetividad como los discursos de crítica y denuncia social. A través del trabajo de los artistas se va construyendo un retrato del México actual que conlleva intrínsecos diversos procesos de investigación, reflexión y que prescinde de tintes romanticistas
para enfocarse en la mirada catastrófica y desoladora de un mundo que está encaminado a un futuro incierto. La pintura, atada por definición a un medio físico, matérico, trasciende el lienzo y el uso de una sola técnica para explorar el espacio. Integra elementos y formas que superpuestas dan como resultado una estética del kitsch, del fin del mundo, de la aplastante realidad, de la asfixiante vida en las grandes ciudades o de la pobreza y violencia en que se vive. La pintura en México tiene, en su mayoría, un sentido social, una intención política. En estos casos no representa, sino que presenta, es decir, muestra, exhibe, señala y denuncia. La pintura no es un medio superior a otras técnicas de producción de discurso, sino una herramienta que eligen los artistas para desarrollar una idea o para insertarla en una narrativa más amplia, que incluye otros objetos y su relación entre ellos y con el espacio. No es un discurso cerrado, finalizado, sino en continuo movimiento, en interrelación con otras prácticas, otras obras, otros discursos. Es un eslabón en la cadena de producción de pensamiento humano. Por esta razón, puede hablar acerca de mundos personales o referir a lo social, a lo político. Es a la vez un objeto de mercado y un concepto que se propone para reflexionar. Así, mientras pertenece al mundo matérico, en tanto se produce a partir de un medio tangible, también está dentro del mundo de las ideas, en los conceptos y cuestionamientos que proyecta. Es parte de la historia privada de su autor, mientras forma parte de la memoria social colectiva. Y para concluir, podemos decir que la pintura en México está viva, a pesar de todo lo que tiene en contra: la llegada de los nuevos medios y procesos, la tan anunciada muerte del arte, la falta de apoyo institucional, la dificultad que supone dedicarse al arte en el país, el poco mercado y el casi nulo interés del público, a menos que se trate de un artista ya reconocido. Sin embargo, a pesar de todos estos factores, los artistas siguen explorando las posibilidades de expresión que ofrece y a veces las hermanan con otras vertientes de la plástica. En la pintura podemos entender que no se trata de hacer una imagen, sino de llevar a cabo un proceso de investigación y reflexión, un contenido que plantea preguntas y señala aspectos de la vida que pasan desapercibidos en el frenético ritmo, o que tiene un sentido político que denuncia, visibiliza lo que se trata de ocultar, lo incómodo, lo feo. La pintura sabe que es una imagen, pero el arte de la pintura se pregunta qué puede mostrar esa imagen más allá de sus aspectos formales y matéricos. A través de su labor, los pintores ofrecen al espectador numerosas perspectivas desde las cuales puede entablar relaciones de diálogo con el mundo, puede cuestionar los órdenes existentes, explorar su propia subjetividad y mirar al país desde perspectivas nuevas y diversas que le permiten escapar de los discursos oficiales, pues en esencia la pintura es eso, es una práctica de libertad, es libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de vida. Bueno, esto es todo por esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Espero que esto les haya servido para conocer un poco sobre el panorama pictórico en México y sobre la pintura contemporánea. Y espero que sirva para contribuir a la apreciación de estas obras, que no necesariamente tienen que ser bonitas, no necesariamente tienen que estar pintadas de manera delicada o utilizar elementos que todos podamos reconocer, sino que hagamos el esfuerzo de entender de qué se tratan, qué narrativa contiene, qué es lo que nos están queriendo decir. Y sin más por el momento me despido. Les agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos en la próxima.